Hola amigos de la responsabilidad de vivir, soy Jessica. Nuevamente les saludamos con mucho cariño y antes de pasar al tema que vamos a platicar el día de hoy, pues saludemos a Basti. ¿Cómo estás, Basti? Hola Jessica, hola queridos amigos y escuchan. Un gusto estar con ustedes nuevamente para hablar sobre este tema tan interesante. Sí, porque creo que este tema todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida y con algún círculo social, ya sea familia, sea amigos, sea pareja, sea hijos. En algunos casos hemos sido nosotros quienes hacemos o tenemos estas conductas o somos quienes hemos padecido estos comportamientos, ¿no? Digo, ¿quién en algún momento no ha vivido algún tipo de manipulación? Alguien que no haya sentido que haya sido utilizado. Creo que todos en algún momento, creo que desde que nacemos a veces somos o nos sentimos utilizados, dependiendo, ¿verdad?, de las circunstancias, del motivo por el cual nosotros nacemos, ¿no? Muchas veces nuestros nacimientos son utilizados para cubrir algunas necesidades y pues ahí empieza y se desencadena todo este tipo de manipulación de padres hacia hijos. Pero también puede ser de hijos hacia padres, puede ser de la pareja, puede ser de los amigos, de los hermanos, de algún tipo de contacto social que hayamos tenido, porque al final de cuentas somos seres sociales. Entonces, vamos a partir acerca de qué es la manipulación. En este caso, en esta primera parte hablaremos de qué es la manipulación, en qué situaciones se han presentado, cómo la hemos vivido, porque también creo que Basti y yo en algún momento, o bueno, hablo por mí, sí he sentido algún tipo de manipulación y también cómo lo hemos roto con con este círculo, porque también se puede convertir en un círculo vicioso, porque al final de cuentas, si tú creces con este tipo de conductas, pues se te hace algo normal y es lo único que conoces. Entonces sí nos gustaría compartir tanto lo que sabemos como nuestras experiencias. Y en nuestro segundo video, pues dar algunas herramientas de cómo poder hacerlo, cómo identificar, cómo romper con este círculo. Creo que al final de cuentas, pues nosotros no elegimos en qué familia nacer, pero sí elegimos de qué manera queremos vivir. Y vamos a empezar diciendo pues qué es la manipulación. La manipulación es una técnica que algunas personas utilizan para influir sobre otras. Esto con un objetivo que es obtener lo que quieren, lo que la otra persona desea. ¿Sí? Y yo te pregunto a ti, si ¿en algún momento tú te has sentido manipulada y utilizada en cualquier ámbito de la vida? Sí, claro, pienso que es algo bastante común eh, y que se puede, o sea, se puede, si no se corrige, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, que ellos naturalmente son manipuladores desde pequeñitos. eh, si no se corrige, pueden llegar a ser manipuladores patológicos y, y hasta cierto punto, pues esto puede afectarles en su vida de adulta, ¿no? Porque pues cuando nos volvemos manipuladores, nunca vamos a aceptar nuestras propias, o sea, lo que hicimos, sino que Claro. siempre vamos a estar culpando a los demás. Entonces, ¿qué crea eso? De que pues tú solito te crees lo que estás diciendo con tal de que las otras personas crean también, ¿no? Entonces, sí me ha pasado. eh, pues no me gustaría entrar en detalle en qué No, momento, claro. porque bueno, igual y alguien de las personas se puede ver ofendida. eh, pero sí me ha pasado y no nada más en el ámbito familiar, o sea, también te puede pasar en el ámbito profesional, en el trabajo, ¿no? Y debemos estar bien alertas para poder identificar en qué momento se da y cómo poder afrontarlo, porque eso es lo más importante, ¿no? Cómo nosotros podemos afrontar esta situación eh, sin quedarnos sin trabajo o sin quedarnos, hacernos sentir mal, porque muchas veces nos hace sentir mal, como que somos nosotros los malos. Claro. A mí me pasó muchas veces de joven, eh,
y sí fue difícil, o sea, tanto que he ido con, con mi madre a preguntarle, ¿será que es cierto esto? A ese nivel he llegado. Bueno, gracias a Dios, tengo a mi mamá Angelita, bueno, ella me, es como mi confidente, Claro, es tu red de apoyo. sí, y la que me orienta, pues al final de cuentas, eh, y gracias a eso, pues ya logra uno como quitarse ese peso de encima. Pero sí, hay muchas personas muy manipuladoras que a veces te lastiman, ¿no? De esta manera. Claro. De hecho, algo que mencionas, y bueno, al final de cuentas creo que todos trabajamos en el área laboral y a veces no te das cuenta y sobre todo cuando eres novato, cuando eres nuevo, ¿no? Este, vas sin experiencia, vas de manera inocente queriendo dar lo mejor de ti y pues te topas con personas pues que no tienen esa vocación de trabajar y muchas veces se aprovechan de ese entusiasmo que tú tienes, ¿no? Yo en lo personal sí tuve varias experiencias en la cuestión laboral en donde las personas te manipulan de una manera muy bonita o muy tranquila, como diciendo, no, pues para que agarres experiencia, ¿no? Y al final de cuentas terminas haciendo el trabajo de la otra persona, porque el objetivo de estas personas manipuladoras es que tú hagas lo que ellos quieren, ¿sí? O sea, donde ellos se sientan cómodamente y donde ellos se sientan con el control. Pero ¿qué pasa cuando tú rompes estas conductas, cuando tú dices, sabes qué, a ver, voy a poner límites porque abres los ojos y te das cuenta de que así no son las cosas, ¿no? Entonces es cuando empiezan los conflictos, ¿no? Empiezan los conflictos cuando tú ya empiezas a defender tu postura, ¿sí? Aquella persona que piense que romper con una manipulación es sencilla, sí, sí es fácil, pero te van a querer volver a jugar tu cabeza diciendo pues de que eres el problema. Y sí se generan conflictos. Yo sí pude romper esa parte que gracias a Dios me abrieron los ojos de decir, ¿sabes qué? Estás haciendo el trabajo de los demás, ¿sí? Y no era nada más el trabajo de una persona, sino era el trabajo de dos personas más. Y donde dices, oye, no, no te das cuenta, piensas que es tu responsabilidad hasta que dices, hasta acá. Y en la familia también pasa eso. En el caso de que tú mencionas acerca de los niños, y efectivamente. Los niños son muy manipuladores desde que nacen, la manera en cómo lloran. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que obtienen lo que desean en ese momento. Y si tú los vas criando de esa manera y les das absolutamente todo lo que quieren y les haces creer que se merecen todo, no, porque sí se pueden merecer todo, pero a base de trabajo, no a base nada más de pedir o de exigir, ¿sí? Si no hay creas hijos demandantes y que al final de cuentas como adultos van a tener conflictos muy severos y pueden llegar a ser que no sean funcionales en la etapa adulta y en su entorno social, sus interacciones sociales van a ser totalmente deficientes, porque dime quién quiere convivir con una persona manipuladora, ¿sí? Bueno, en este caso también, las áreas donde se presenta la manipulación es en la pareja, ¿no? Hablando de pareja, porque todos en algún momento tenemos ese deseo de poder convivir con alguien, de tener una pareja, y es algo muy común que se presenta desde una etapa adulta, de pequeña, que diga, ¿sí? Cuando empiezas a tener tus primeras interacciones románticas. ¿De qué manera? Es de que empiezas a desenvolverte, a tener tus comportamientos, y si tú no cambias este tipo de patrones de conductas, en donde, hablando de la persona que que sufre o padece la manipulación, difícilmente pueda llegar a tener una relación estable. Y obviamente, si tú no tienes una relación estable, tú vas a tener muchos problemas emocionales, tu salud mental va a estar afectada completamente. Parece mentira, es muy importante. No sé, en este caso, a ver si tú alguna experiencia, no personal, sino profesional que hayas tenido en tratar a alguien que padecía de algún tipo de manipulación. Bueno, en el caso de las personas que son violentadas o que sufren de violencia psicológica o violencia eh,
en casa, bueno, se mira mucho, ¿no? Lo que es la manipulación, las personas que son maltratadas o los maltratadores más bien, son muy manipuladores en el caso de, de poder controlar a la otra persona, ¿no? Entonces, llegan a jugar con la mente de las personas para poder obtener lo que quieren y son muy sutiles, o sea, la manipulación nunca va a ser directa, directa, siempre va a ser sutil, porque las personas que llegan a o sea, que llegan a desarrollarse eh, como, como manipuladores, imagínate, tienen toda una vida para ir aprendiendo y van adquiriendo cierta destreza que no te das cuenta. O sea, llega un momento que no te das cuenta, o sea, son demasiado sutiles y primero se convierten en tu todo. O sea, como que tú no puedes vivir sin esa persona si no está, me voy a, o sea, he escuchado hasta decir, es que, ¿qué voy a hacer si me separo? ¿O qué voy a hacer si no, si no estoy con esa persona? ¿Cómo voy a lograr salir adelante? O sea, hasta ese punto los hacen creer que no pueden estar sin ellos o sin ellas, porque pues puede ser hombre o puede ser mujer la manipuladora, ¿no? Así es. Entonces, sí es bastante, o sea, el chantaje emocional que ellos llegan a tener en las personas es bastante fuerte. Y para poderte deslindar de eso es un trabajo bastante fuerte el que tienes que hacer y aparte tienes que tener el valor de hacer, porque no nada más así de la noche a la mañana, ah, ya, me logré quitar de encima al manipulador, no. O sea, es un trabajo que te va a llevar, eh, si eres la víctima, te va a llevar mucho tiempo. Y si eres el victimario y te das cuenta y quieres corregirlo, también te va a llevar tiempo el poder quitarte, porque yo pienso, o sea, yo también he utilizado la manipulación en algún momento. Y cuando me he dado cuenta, me he quedado así como que, oye, Basti, ¿qué estás haciendo? O sea, no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que la otra persona haga lo que nosotros queremos. Entonces, muchas veces utilizamos la manipulación. O sea, las mujeres por naturaleza también somos bastante manipuladoras. Qué bueno Que que lo tenemos dices. como ese sexto sentido de por dónde darle, por dónde llegarle, y entonces como que a veces para lograr lo que queremos utilizamos el chantaje, el llorar, ¿no? Y por eso es que muchas veces no creen cuando una mujer está llorando, piensan que es drama, que es esto, que es lo otro, porque muchas lo utilizan para chantajear. Sí. Entonces, pero al final de cuentas lo único que logramos es hacernos daños a nosotros mismos. Eh, cuando chantajeamos y cuando dejamos que nos chantajeen también nos lastimamos. Entonces, al final de cuentas el chantaje nunca va a ser positivo en una relación. Eso sí. De hecho, en general, una persona manipuladora, no sé si coincides con esto, es una persona con baja autoestima. Es una persona con baja autoestima. Muchos pueden creer que es una persona con una autoestima bien desarrollada. No, realmente es una persona con baja autoestima, que tiene muchas carencias afectivas, ¿sí? Que necesita ayuda. Una mujer que ruega, ya sea, porque al final de cuentas es como un ruego, la manipulación con llanto o con los hijos o con alguna situación, es una persona que se siente incapaz de poder salir sola. Es una persona que tiene una baja autoestima, que tiene ya una zona tal vez de confort, pero al mismo tiempo es una persona, ¿sí? Que tiene carencias. Y como lo mencionamos en videos anteriores, no todos tenemos heridas de la infancia, pero esas heridas de la infancia hay que trabajarlas como personas adultas, ¿sí? Porque si tú no las trabajas y si tú no dejas de lado
el querer utilizar a las personas para tu propio beneficio, realmente tú no estás teniendo una vida plena. Realmente tú no estás viviendo en armonía y tarde o temprano pasa factura, ¿sí? En los hijos, digamos, obviamente hay un distanciamiento, no hay una sana convivencia, ¿sí? No hay una dinámica familiar y tú como persona tampoco. Yo siempre he dicho, sobre todo en el caso de las mamás, que son las que pasan más tiempo con los hijos, cuando la mamá es feliz y se siente realizada, con realizada no digo nada más con tener un trabajo, sino realizada en todos los sentidos, los hijos, o sea, de verdad que viven esa felicidad y se sienten más tranquilos, se sienten funcionales, se sienten relajados. O sea, la importancia que tiene la madre, la felicidad de la mamá, ¿no? Y la felicidad no viene con una persona que es manipuladora, con una persona que es chantajista, con una persona que nada más ve su beneficio. ¿Sí? Entonces, sí es importante trabajarlo. Y algo importante, como bien lo dijiste, las mujeres tienden a ser más manipuladoras. A veces es aprendido, está en nuestra genética y aparte de que ya está en la genética, todavía te lo desarrollan y te lo perfeccionan el modo de actuar. Pues sí, es algo muy grave, ¿eh? Que tendríamos que romper con esa parte, enseñar a que uno es autosuficiente, Y nada más que hay que poner un, como, aclarar. aclarar, sí, porque muchas veces dicen, no es que no seas dramática o no seas tóxica. O sea, yo he escuchado que utilizan Ah, mucho esos sí, términos para como zafarse y decir, lo que estás diciendo no tiene sentido o no tengo por qué cambiar porque tú me quieres manipular o porque eres una tóxica o porque eres una eh, dramática. O sea, también debemos de poner un límite en esa parte, ¿no? El hecho de que como mujeres o como hombres nos expresemos y digamos lo que no nos gusta o que eso no está bien o no me gusta tal cosa o estoy percibiendo que estás haciendo cosas que no están bien, no quiere decir que uno sea tóxico o que uno sea chantajista. claro. Si en una relación hay cosas que a ti no te parecen, o que se da, ¿no? El caso de que no estamos siendo una pareja equitativa y que la mujer dice, pasa esto, esto no me gusta, no quiere decir que está siendo tóxica, ¿no? Que muchas veces lo vemos como que, ay, qué dramática o qué tóxica eres. Yo me quiero ir con mis amigos y vengo a la hora que se me pega la gana y como la mujer se enoja, ya es tóxica y es dramática. No. O sea, también ahí debe de haber un equilibrio y se debe de ver bien cuál es cuáles son los puntos, ¿no? Y en este caso me gustaría que habláramos un poquito sobre los síntomas, ¿no? O sea, cuáles serían específicamente cómo es una persona manipuladora, ¿no? Ah, está muy bien esa parte. ¿Quisieras que lo tocáramos en este video? Sí, para que en el próximo video nada más veamos lo que son las recomendaciones y algunos síntomas, ¿no? Que puede Oh, ocasionar. ok, bien. Tú, bueno, yo en lo personal, ¿te parece si vamos diciendo uno y uno, no? Para mí, una persona manipuladora, basado tanto en experiencia como en lo que conocemos, es una persona distante emocionalmente, ¿sí? O sea, porque no hay una empatía. O sea, no hay una empatía, es una persona que, no quiere decir que todas, o sea, no quiere decir que todas las personas que no son empáticas son manipuladoras, no. Quiere decir que todas las personas manipuladoras no son empáticas. Ajá, hay que aclarar. Entonces, ¿por qué? Porque no hay un interés sobre las emociones de las otras personas, ¿no? Sobre todo de los que te estás relacionando. Para mí esa es una de las principales, la falta de empatía. Exacto. Otra sería el que son muy mentirosos o sea, tratan de envolverte con mentiras y engaños para entonces tenerte controlado o que tú estés tranquilo. Como son mentiras, pues obvio,
son tan ágiles para pegar mentiras que no te das cuenta que en realidad te están pegando una mentira. Entonces, eso es algo que hacen los manipuladores. Claro, vayan poniendo su check, su palomita, si alguien, si cumples o si las personas cumplen con esto, ¿no? Otra de las cosas es que buscan evadir su responsabilidad haciendo sentir culpables a los demás. Eso es algo importante, ¿no? Si sucede algo, la culpa la tiene la otra persona. Jamás tienen ellos la culpa. Si algo no funcionó, la culpa es tuya. Así de sencillo, cuando siempre en dos, no solo de pareja, hablamos madre-hijo, hablamos padre-hijo, hablamos hermano y hermano, siempre es de dos. Entonces, cada quien debe de tomar su parte de responsabilidad, pero no hacen sentir culpable a la otra persona, culpable por sentirse bien, culpable por trabajar, culpable por arreglarse, culpable por no tener tiempo. O sea, es una culpa inmensa que le hacen sentir a la otra persona. ¿Sí? Exactamente. De igual forma, son ágiles para seducir y encantar a las demás personas. Para ellos o ante la sociedad o ante los demás, ellos tienen mucha carisma, son encantadores o encantadoras y de esa manera atraen a sus víctimas para hacer creer que pues ellos son perfectos y que los que tienen en realidad el problema son los demás. En este caso, pues sus parejas o sus hijos, sus familia, o sea, y que ellos son perfectos, no les pasa nada. De hecho, pues hemos visto muchos casos, ¿no? De ese tipo de personas que aparentan tener una vida perfecta y son unos grandes psicópatas, ¿no? Porque tienden a tener, o sea, hay ciertos tipos de personalidades que tienen como base la manipulación para poder llevar a cabo todas eh, para poder tener el control, ¿no? De las personas que los rodean. Entonces, tienden a ser demasiado encantadores. Aguas si te topan con una persona así, que cuando ustedes la conocen al principio, dices, no, pero wow, Persona. qué persona, qué personaje. Eh, Aguas, hay que analizarlo, hay que ir con pincitas, hay que ir con cuidado. No estamos diciendo que todos los hombres o mujeres encantadoras son manipuladoras, pero sí hay que tener cuidado con una persona que de a la primera te cae súper bien porque, uy, tuviste un gran tema de conversación con esa persona y es demasiado encantadora, agua. Hay que tener cuidado con esa persona. Yo siempre le temo a las personas que son tan perfectas, porque realmente no existe. Entonces es una apariencia para cubrir Algo. todos sus problemas emocionales, ¿no? Entonces una persona encantadora, no, 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 no. Para mí no es foco amarillo, para mí es foco rojo y mejor observo simplemente su comportamiento. Y algo que va de la mano con una persona encantadora son las personas fanfarronas que les encanta presumir, que les encanta decir todo lo que tienen, cubriendo obviamente sus carencias. Aquí, por lo general, las personas encantadoras y fanfarronas tienden a ser unas personas manipuladoras pasivas, porque no hay una agresión, porque aparte están las personas manipuladoras que utilizan lo que es ya la intimidación, la fuerza, la violencia, pero en este caso las personas encantadoras, fanfarrones o fanfarronas tienden a ser manipuladoras, pero muy sutiles, ajá, muy pasivas, no tan agresivas, pero ojo ahí también, ¿sí? Porque ellos tienden a usar mucho la culpa. Eso es algo muy fácil, hacer sentir culpable a los demás, ¿no? Entonces, los fanfarrones también. Vas tú. Ah, bueno, había agregado fanfarrones, pero no, otra de las cosas, no, que también, ya que lo mencionas, aprovecho, es así como te hacen sentir culpable, obviamente viene que las personas se hacen las víctimas, son personas víctimas. Es que van de la mano una con otra. Al no hacerte responsable, te crees la víctima, o sea, te victimizas por todo, que desde pequeño todo ha salido mal. Entonces, abusado ahí con las personas que nunca toman la responsabilidad de sus vidas ni de sus acciones y simplemente dicen, no, es que los demás tienen la culpa. Tal vez cuando estás conociendo a alguien, obviamente tal vez no te va a echar la culpa a ti, porque lo que quiere es poder llegar a ti, pero va a echarle la culpa a los demás.
¿Quién tiene el problema? En el trabajo, todos los demás, mi jefe, mis compañeros. En mi familia, mis papás, mi hermano y todo. O sea, pero al final de cuentas también nosotros no somos perfectos y cometemos muchos errores, fallamos mucho. Entonces, cada quien, sí, una parte es culpa tuya, otra parte es culpa mía. Y digo, eso es lo que va a ir identificando para que vayas observando. No, no demuestres tú algo, sobre todo las mujeres, porque tendemos a ser más abiertas a la hora de comunicar nuestros sentimientos y emociones y nuestros intereses. Deja, observa simplemente, calla y observa. Eso es lo que tal vez te puede ayudar, siempre y cuando pues no hayas normalizado ciertas conductas, ¿verdad? Ahí hay que trabajar. ¿no? Y también es un punto para poder analizar en nosotros. Y Claro, como al principio, muchas veces también nosotros caemos en la manipulación o tendemos a echarle la culpa a los demás de las cosas que nosotros hacemos y es algo negativo para ti. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no aceptas tus errores y como no los aceptas, entonces no los corriges y vas a seguir cayendo en la misma situación. O sea, si usted siente que está atascado, que no avanza y que siempre tienen los mismos problemas, aguas, hay que analizarse qué es lo que uno está haciendo mal o qué, por qué le estás echando nada más la culpa a los demás. Siempre en una relación, independientemente si te engañaron, si te hicieron, te deshicieron, eh, siempre hay que analizar también nuestras, eh, nuestras culpas, porque de esa manera nosotros aprendemos como a corregirlo, aprendemos como a sanarlo, a saber o a aceptar, aceptar lo que hicimos mal y de esa manera lo corregimos. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Otro punto es el aislamiento. Las personas que son manipuladoras al principio, como dijimos, son muy encantadores, van a irte manipulando al punto que van a hacerte sentir culpable y te van a ir aislando de que, oye, pero sí. mejor quédate conmigo, ¿para qué vas a ver a tus amigas o a tus amigos? ¿Para qué vas a ver a tu familia? Mejor aquí estás bien. Y te van a hacer sentir súper bien, pero poco a poco te van a ir alejando, ¿no? O van a inventar cosas de que de la amiga, del amigo, de la mamá, del papá, para que tú te pongas en contra de ellos y ya entonces nada más tenerte para ti, para él o para ella, y de esa manera ya poder hacer contigo lo que ella o él quiera, ¿no? Entonces es importante que veamos esta parte, que lo que es el aislamiento que puede irte provocando esta persona. Claro. Y bueno, ya para cerrar en este video, ¿cuáles serían tus conclusiones acerca de cómo es un manipulador? ¿Qué es lo que tú le recomendarías a las personas que nos ven sobre este tema? Pues me gustaría mencionar una última que sería es una táctica muy utilizada por las personas manipuladoras que se llama luz de gas, en el sentido que como que niega o distorsiona la realidad, Ok, ¿sí? Haciendo creer que lo que está sucediendo no es lo que nosotros pensamos, como que lo va, ¿cómo te diríamos? hace Como, dudar, o sea, la persona que manipula hace dudar a la otra persona, su víctima, de lo que dice, de lo que piensa, de todo. si tú piensas que él es culpable, entonces él como que lo disfraza, haciendo pensar de que él no tuvo la culpa, hasta el punto que tú llegas a dudar, ¿será que es cierto? ¿Será que lo que estoy pensando está bien o está mal? Cuando ya te sientes así con esas dudas y te hace dudar de lo que tú consideras que es verdad, agua. Estamos en problemas. Claro, Entonces, sí es muy importante que nosotros analicemos esa parte y bueno, como les dije, es importante no nada más que analicemos a las personas que nos rodean, sino también a nosotros, y estamos cayendo en ser manipuladores. claro. Y fíjate que yo como conclusión diría que una de las cosas que mencionaste y que deberíamos de
de ser lo primero, como el primer foco amarillo y que te haga pensar en el tipo de relación en la que estás, tanto de familia, pareja, lo que, cualquier tipo, es el aislamiento. Una persona manipuladora te va a ir aislando poco a poco. Empieza de poco a poco. ¿Sí? Entonces, ese creo que es uno de los principales, porque es tan sutil la manera en cómo te aleja de las amistades, de tu familia, de tus convivencias, de cómo va a empezar, te empieza a alejar primero de tus círculos, ¿no? De tus círculos sociales, y después empieza como que a decir, a criticar tu forma de vestir. Eso es algo también importante, cómo critican tu forma de vestir. Entonces, Te echan la culpa, porque muchas veces exactamente, te echan la culpa, digamos, si es que te hice eso porque tú me hiciste eso, o tú fuiste la que provocó, la que provocó tal situación, es que viste, lo hiciste y mira lo que pasó, ¿no? Entonces, esa manipulación en cuanto a culpas es muy peligrosa. bastante. Entonces, sí es importante que trabajemos eso. Y mi recomendación es de que hay cosas que puedes trabajar de manera personal, de manera independiente, pero hay veces que sí necesitas apoyo, sobre todo cuando para ti es algo normal este tipo de situaciones, cuando tú has crecido en un ambiente donde siempre ha existido la manipulación. Entonces, sí, ahí es importante buscar ayuda porque es lo único que tú conoces, porque se te dificulta salir, porque no sabes cómo se puede convivir de manera sana. Entonces, también a veces se nos hace difícil cuando no hemos vivido algún tipo de manipulación, sí es difícil, pero podemos hacerlo solos, ¿no? Con el acompañamiento, con nuestra red de apoyo, o sea, con muchas situaciones. Pero cuando siempre has vivido desde la infancia este tipo de situaciones, a veces se nos dificulta más y yo recomiendo siempre buscar un apoyo. Exactamente. Y bueno, Sí, amigo, yo creo que cuando, como tú dices, cuando desde pequeños lo vivimos, somos muy dados a justificar. claro, Aprendemos a justificar a las otras personas y eso hace que se nos haga más difícil identificar. así es. Entonces, sí, es importante buscar a alguien que nos pueda ayudar, porque siempre sentimos la espinita ahí de que sabemos que algo está mal, que algo no, que de plano no funciona. Entonces, si tienen esa espinita, busquen ayuda. Así es. Y bueno, amigos, les agradecemos mucho porque nos hayan acompañado en este video y pues les invitamos a que nos den like y a que nos sigan. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.